¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Maite Jaimes Albiter. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. Me encuentro en el cuarto cuatrimestre de este doctorado, cursando la asignatura que lleva por nombre Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Mercantil y Laboral. En el presente video se analiza el desarrollo de la audiencia de juicio oral mercantil previo a la celebración de la audiencia preliminar que marca el Código de Comercio mexicano. Si bien es cierto que se analiza una audiencia de juicio, también debemos de fijar una postura respecto del desahogo de todas las probanzas que en esta audiencia de juicio oral mercantil tuvieron lugar. Como primer aspecto, primer punto relevante, es importante señalar que el juicio mercantil, en específico la parte oral, el juicio oral, comprende tres etapas procesales, las cuales podemos denominar de la siguiente manera: una etapa preliminar o expositiva, una etapa postulatoria, la segunda, que es la audiencia preliminar, que es la de ofrecimiento y depuración, acuerdos probatorios y demás, y la tercera audiencia, que es la audiencia de juicio oral, donde se desahogan las pruebas ofrecidas y admitidas en la audiencia anterior y se dicta la sentencia correspondiente. En este caso en específico, tenemos una demanda por incumplimiento de contrato y la audiencia de juicio se genera en fecha 31 de enero del 2022. La audiencia preliminar tuvo lugar el 26 de noviembre del 2021, en la que Bárbara Margarita Ortigosa Sequeiros demanda a la compañía AXA Seguros S.A. de CV a través de su mandatario judicial y apoderado legal correspondientemente por efectos de un cumplimiento de contrato de una póliza de seguro de un vehículo respecto del fondo del asunto, que es un hecho de tránsito terrestre. En la presente audiencia de juicio tiene lugar el desahogo de los peritajes de evaluación de bienes muebles, tanto por la parte actora como por la parte demandada, los peritajes de hechos de tránsito terrestre también de ambas partes, ratificación de firma y contenido de las personas que por parte de la demandada intervinieron en el lugar de los hechos y fueron los que tuvieron conocimiento del hecho registrado y del conocimiento que hace la propietaria del vehículo hacia su aseguradora por el hecho de tránsito en el que se vio involucrado el bien mueble asegurado, que se trata pues precisamente de un automóvil de modelo 2009, Lancer de la Mitsubishi, que se siniestra el 17 de julio del 2017. De igual forma, se rinden testimoniales por parte de la parte demandada y bueno, con respecto al estudio de todas estas pruebas que ya han sido desahogadas en juicio, que fueron admitidas en la etapa preliminar, quedan ya desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales públicas que obran en autos, la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana en su doble aspecto. Por lo que se tiene que proceder a la valoración tanto individual como en su conjunto de dichas pruebas para efecto de dictar una sentencia apegada a derecho y conforme a los lineamientos que establece el Código de Comercio Nacional, así como todas las leyes aplicables para el caso en concreto.
En este caso no tenemos una conciliación, por eso es que abrimos una audiencia de juicio oral mercantil en la que se desahogan las pruebas que previamente hemos expuesto, que se admitieron en la audiencia preliminar y bueno, una vez que se concluye, las partes tienen la oportunidad de exponer sus alegaciones y al finalizar los alegatos, la jueza de la causa debe de emitir el sentido de su fallo a través de la sentencia correspondiente. Si bien es cierto que se concluye el desahogo de todas y cada una de las pruebas, aún con los recesos que por ocupación de las salas tienen lugar, se pueden apreciar los elementos de la demanda y de las excepciones y defensas de la contestación de la misma por parte de los demandados. Ahora bien, para efecto del dictado de la sentencia, es menester el poder aclarar si se considera procedente la acreditación de los elementos de la rescisión del contrato base de la acción por parte de la actora. La suscrita de manera personal a través del estudio lógico jurídico que se realiza de los documentos que obran en autos, del desahogo, de las pruebas que tienen lugar en el presente juicio, considero que los elementos que acreditan la rescisión del contrato no se satisfacen a cabalidad dadas las condiciones del propio juicio. Y esto es así precisamente porque si bien es cierto que hay un orden metódico en el desahogo de las pruebas, en el desarrollo de la audiencia en general, para evaluar el actuar del juzgador, siempre es importante que conforme al Código de Comercio Mexicano se analicen primero los elementos claves que son la conducción de la audiencia, verificando si se garantiza la imparcialidad, el orden y respeto al derecho de audiencia de las partes establecidos en el artículo 1085 del Código de Comercio, los cuales en el presente caso tienen lugar y se cumplen a cabalidad. Hablando sobre la admisión y valoración de las pruebas, es importante también asegurar que las partes que ofrecen sus pruebas garanticen que les sean admitidas y valoradas conforme a derecho de acuerdo a los principios de inmediación y contradicción. Vemos también que en esta audiencia de desahogo de pruebas, efectivamente se cumplen a cabalidad los requisitos de inmediación respecto de la dirección que ejerce la jueza de la causa en la audiencia y la contradicción tanto del mandatario judicial como del apoderado legal de la demandada. Se están respetando los plazos procesales, se confirman los tiempos de participación y las fases de juicio que se respetan. Eso es en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, también es importante resaltar la imparcialidad con que la jueza debe de garantizar que ambas partes tengan igualdad de condiciones para presentar tanto el desahogo de sus pruebas como sus argumentos, respetando el principio de contradicción o el derecho a la contradicción establecidos en los artículos 1054 y 1087 del Código en comento. La conducción de la audiencia, según el artículo 1085, debe de haber orden y respeto en todas las intervenciones, si bien es cierto que de repente se exaltan las partes y las emociones salen a relucir, hay control de la audiencia y hay control del desahogo de las pruebas y estas se clarifican precisamente con la actuación de quienes tienen la responsabilidad de presentarlas ante el juzgador, que son los peritos, respecto de la rendición de sus conclusiones del dictamen que previamente obra en autos. Y bueno, también la inmediación y la oralidad, ya que la jueza debe interactuar de forma directa con las pruebas y los testimonios para que a través de todos sus sentidos y de los medios que ella considere oportunos allegarse, pueda tener una valoración correcta y justa de las pruebas en su máxima expresión.
Sobre los elementos legales de rescisión y lo que establece el Código de Comercio, hay un incumplimiento imputable a la contraparte. La actora debe demostrar que el asegurador no cumplió con lo pactado. Sin embargo, la parte demandada también en el desahogo de sus pruebas, específicamente en la pericial de evaluación de daños y la pericial de hechos de tránsito, deja abierta la duda sobre si los hechos narrados en la demanda y que aseguran que fueron motivo de la utilización de los servicios de la aseguradora son reales y se cumplen precisamente las condiciones o las cláusulas del contrato que la actora celebra con la demandada para efectos de asegurar su bien mueble, su automóvil Lancer Mitsubishi. Hay una notificación previa según los principios comerciales, se debe notificar antes de la acción jurídica. Esto ya se satisfació en las fases preliminares. En el juicio presentado deben observarse las pruebas presentadas por la parte actora, documentos, peritajes y si éstas acreditan los elementos antes mencionados conforme a los principios establecidos. Sobre las pruebas documentales, que son elementos relevantes en esta audiencia de juicio, en el video se presentan documentos relacionados con las condiciones de la póliza y los pagos asociados. Estas pruebas deben demostrar que la aseguradora incumplió con sus obligaciones específicas en el contrato. Sin embargo, no queda claro o certificado que efectivamente la aseguradora está incumpliendo sus responsabilidades de asegurar y garantizar el bien mueble respecto de las obligaciones que también la actora tenía para con la demandada. En los interrogatorios de los peritos hay un análisis técnico que incluye si las declaraciones de los peritos avalan o contradicen el incumplimiento que alega la actora. Considero en lo personal la suscrita que los peritos de la parte actora no son precisos ni específicos en determinar si efectivamente las condiciones en las que se da el hecho de tránsito son reales y entran en los parámetros establecidos en el contrato que celebra la actora con la aseguradora como demandada. No se cumplen los elementos de la rescisión del contrato. Hay una evaluación judicial, la jueza también es responsable de analizar si el incumplimiento alegado es significativo, si es intencional y si se justifica la rescisión conforme al artículo 1391 del Código de Comercio, que permite resolver el contrato en caso de falta de cumplimiento de obligaciones esenciales. Sin embargo, de los apuntolamientos hechos por los peritos de la demandada, se permite la duda respecto si los hechos que narra la actora realmente ocurrieron en el tiempo y las circunstancias en las que se establecen, lo cual a criterio de una servidora no se logra acreditar y por lo tanto la aseguradora no es responsable de cumplir con el contrato celebrado con la actora, toda vez que no se dan las condiciones para el cumplimiento de las cláusulas del contrato contratado. En los juicios orales de materia mercantil que expone Ayala en su obra de 2017, establece que los elementos esenciales de cualquier acción de rescisión deben probarse conforme a los principios del sistema eh, mercantil. Y estos principios, pues evidentemente son la oralidad, la inmediación, la contradicción, la concentración, los cuales sí se cumplen en la audiencia, pero no se logra el objetivo de acreditar a plenitud que la demandada está incumpliendo el contrato. Más bien,
en caso de duda y de no tener por acreditado 100% los hechos y las pretensiones de la actora, la jueza, de acuerdo al 20 constitucional, tiene la obligación de exonerar de la responsabilidad a la parte demandada, ya que con sus desahogos de pruebas la parte actora no logra demostrar que los hechos que expone que fueron materia del hecho de tránsito ocurrieron tal y como los describen. Por lo tanto, los elementos de la acción no se prueban y en caso de que queda subsistente, pues esta duda sobre si realmente acontecieron los hechos tal y como los establece la parte actora, tuvieron o no tuvieron lugar. Por lo tanto, considero que no se cumple con la aprobación de los elementos constitutivos de la acción que pretende reclamar en este juicio la parte actora y por lo tanto la aseguradora AXA SA de CV debe de ser exonerada del cumplimiento del contrato que reclama la parte actora. Esto es así de acuerdo precisamente a la forma en la que se desahogan las pruebas y también en razón del análisis que se tiene que hacer tanto de las pruebas en lo individual como en su conjunto, por lo que es dable establecer que no se cumplen con los elementos formales ni materiales para acreditar la acción de la parte actora. Por lo tanto, la demandada debe de ser exonerada, liberada precisamente de las pretensiones aducidas por la actora en su escrito inicial de demanda. Es cuanto. Agradezco la atención prestada. Nos vemos en un capítulo próximo de análisis de casos en la materia de la asignatura que al inicio he referenciado. Quedo atenta como una segura servidora.